Son las 6 de la tarde con 13 minutos. Saludamos también a todos los que se incorporan a nuestra señal a través de CNN Chile Radio y le damos la bienvenida a esta hora al sociólogo y analista político, por cierto, Ernesto Otone, para que nos ayude a despejar y dilucidar un poco el panorama político electoral en este 3 de marzo, en que pareciera que ya está, por lo menos en la derecha, bien desplegados los anhelos presidenciales, y en el oficialismo ha surgido nuevamente la figura de Michelle Bachelet como una alternativa. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenas tardes. Muy bien, Matilde, muchas gracias. Bueno, ¿cómo ves por la invitación? El panorama electoral en todo el espectro político? Cuando es 3 de marzo, cuando todavía no están desplegadas las candidaturas y donde las encuestas hablan de un estancamiento de Evelyn Matei, del surgimiento de Johannes Kaiser, también el estancamiento de José Antonio Kast y una muy baja adherencia a Carolina Toá. Mira, Matilde, yo lo veo de manera poco dramática, ¿ah? Uh-huh. Porque me he encontrado, es la visión que yo tengo, de que a veces nosotros quizás influya el que venga llegando de afuera, de un mundo que está muy congestionado. Contemos que llegaste de Francia hace pocos días. Hace pocos días, sí. Y entonces, cuando tú ves la situación global, etcétera, estas diferencias que aparecen tan brutales, digamos, en la discusión, digamos, unos que consideran que está todo mal, yo creo que es un gobierno que va a terminar solo en la medianía, en eso estoy de acuerdo. Uh-huh. Pero y cuando los otros ven como que esto es una especie de catástrofe que necesita una especie de shock en la ultraderecha y una cierta pasividad por parte del gobierno que solo ve los lados buenos que han pasado, pero es poco autocrítico. Pero yo no creo que Chile esté pasando por una situación catastrófica. Uh-huh. Chile está pasando por una situación donde hay elementos fuertes de estancamiento y donde el futuro hay que mirarlo con preocupación, pero sobre todo por los factores del mundo que están sucediendo. Uh-huh. Hay una América Latina, que es una América Latina que no está unida, que está muy dispersa y donde ha perdido voz internacional. Y después tenemos una situación muy grave con los Estados Unidos, Trump, la guerra de Ucrania, lo que está pasando también en el Medio Oriente, etcétera. Entonces yo creo que no hay espacio para un gran conflicto en Chile. Uh-huh. Ojalá que esta campaña tenga algo de serenidad. Que pareciera que es y todo esa lo serenidad contrario. Hay que construirla. Claro. Pero, por ejemplo, la candidata de la UDI, Renovación Nacional, Evelyn Matei, que uno llama la derecha tradicional, haciendo este llamado a la unidad, ella plantea un escenario bastante preocupante, alarmante más bien para Chile. Ella dice que efectivamente ante la crisis que está viviendo el país, la derecha no puede farrearse el deber dice, de ser gobierno, y por eso llama a la unidad, y llama a la unidad a partidos como republicanos y el Partido Nacional Libertario, que están lejos de querer esa unidad. Está cometiendo un error Evelyn Matei. Debiera ser lo que, y tú lo pones el ejemplo de Europa, lo que hizo la democracia cristiana en Alemania, que no se quiso aliar con la ultraderecha. No, pero la democracia cristiana en Alemania, tú sabes que las conversaciones y las tendencias
y la Unión Demócrata Cristiana y el Partido Socialdemócrata, es muy probable que estén llegando a un acuerdo para lo que ellos llaman la gran coalición. Pero rechazó Porque ellos están la democracia cristiana compartiendo la las posiciones ultraderecha. de Europa. ¿Ah? Rechazó la democracia cristiana alemana a hacer una alianza con la ultraderecha que le había ido bastante bien en la elección. Podrían haber tenido ahí una mayoría sólida, sin embargo, prefirieron irse al centro. Pero por eso sin el embargo, ejemplo... hubo una reacción muy fuerte incluso dentro de la Unión Demócrata Cristiana que llevó a Merz, que es el próximo canciller de Alemania, lo llevó a cortar las relaciones con todo pensamiento de poder gobernar con la AfD. Que es la Y ultraderecha. por el contrario, mantener los valores y la cultura europea. Y en ese escenario, trasladándolo a Chile con todas las diferencias que hay, decíamos recién hace un rato que solamente lo que tienen en común con Europa es que los tres candidatos de la derecha tienen origen alemán, pero ¿debería Evelyn Matei mirar hacia su sector, pero más tendiente a buscar el centro que el extremo de la derecha? Yo tengo un pensamiento que ya lo he expuesto antes. Yo creo que Evelyn Matei es natural que desee ganar las elecciones, por supuesto. Y es una persona que ha jugado, tiene valores en su gestión, etcétera. Todo eso me parece bien. Ahora, a mí no me parece bien un gobierno de coalición con la ultraderecha. No me parece bien, porque primero están ubicados en lugares distintos en respecto a lo que está pasando en el mundo hoy día. Y segundo, y Chile va a tener que actuar en ese escenario. Y segundo, si la derecha democrática, si la derecha que se ha integrado durante años en la construcción democrática, se alía, llega a una coalición con la ultraderecha, con el pensamiento que tiene la ultraderecha, yo creo que eso es malo también para esa derecha democrática. Yo creo que al final, en los países donde se ha ensayado esa situación, el resultado ha sido que han desaparecido los partidos de derecha democrática o se han empequeñecido mucho y han tenido la hegemonía los partidos de la ultraderecha. A mí me parece que no es lo adecuado. Camilo Escalona dijo que había una amenaza de regresión en materia social si esa alianza se concretaba y llegaba a gobernar. ¿Coincide? Yo creo que en el futuro, si sucede eso, yo no creo que se vaya a producir esa alianza. Eso es lo primero que quisiera decir. Yo no creo que haya condición, porque la ultraderecha en el mundo tiene un proyecto, que es un proyecto distinto al de la derecha democrática. Tú no puedes aliar fuerzas de centro con fuerzas de ultraderecha. Tú puedes hacer una alianza de centro izquierda o de centro derecha, pero no te puedes ir con la ultra. Y yo creo que el error que se cometió en el lado de la izquierda fue cuando la centroizquierda democrática llegó a acuerdo con partidos que no tienen una visión democrática. Tú hablas por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Yo me refiero fundamentalmente a él porque tú no puedes estar planteando que la democracia es el sistema en el cual tú deseas progresar, reformar la sociedad, tener una sociedad más justa y al mismo tiempo llevar relaciones con dictaduras y con dictaduras muy duras. Y en eso, claro, han sido persistentes. Y eso es lo que ellos hacen.
Y han sido, claro, persistentes en la idea, pensando sobre todo en Venezuela. Ahora, Ernesto, ¿qué pasa al otro lado? Porque hemos visto lo que está pasando con Evelyn Matei y las candidaturas de ultraderecha, pero en el oficialismo hay esta tensa espera a lo que pueda decidir o no Michelle Bachelet, que en materia de tal vez unidad es la que pudiera generar más unidad, pensando en listas parlamentarias, por ejemplo. Michelle Bachelet, pero que todavía no tomó una decisión, que es de otra generación, pero que también tiene y lo tiene Evelyn Matei también, que son dos personas que dan garantías de gobernabilidad, que son personas que se les conoce como gobiernan. Esa es una de las virtudes que dicen de las dos. Pero ¿qué pasa con Carolina Toá, con su candidatura, que no levanta, pero que efectivamente tampoco se le ha dado o ella no ha tomado el toro por las astas y definirse sin Michelle Bachelet? ¿Qué es lo que debiera ocurrir en la centroizquierda? Mira, ahí me parece a mí que tendría que haber una cierta prioridad en el pensamiento de la centroizquierda, porque si la centroizquierda solamente realiza cálculo de tipo electoral, solamente eso, es natural en política hacer los cálculos que tienen que ver con las elecciones, porque se trata del tema del poder. Pero si se realiza solamente en base a esos cálculos, yo creo que no es el buen camino. Yo creo que la centroizquierda tiene que recuperar un rol y un rol que lleve a un camino reformador. Uh-huh. Entonces, yo creo que en ese sentido, a mí me parece que tiene que haber una reflexión muy profunda de quién es la persona que puede encarnar. Yo veo que no es lo principal la cantidad de votos que en este momento aparezcan, porque la política, tú sabes, la política de la sociedad de la información es muy volátil, es muy cambiante. Uh-huh. Y Carolina Toá a mí me parece que puede llevar hacia un crecimiento inesperado, uh-huh. Representando sectores que de izquierda democrática, moderados, etcétera, que puedan cumplir con su tarea, sin romper quizás en un primer momento con los sectores que van también aprendiendo en la izquierda radical, uh-huh. porque ha habido un cambio y es necesario reconocerlo en la izquierda radical hacia una visión democrática, hacia una visión más reformadora, etcétera. Digamos, todo eso ha sucedido también. Uh-huh. Por lo tanto, si tú fueras el consejero de Carolina Toá, ¿le dirías que se debiera desplegar su candidatura independientemente de la opción que todavía no, digamos, no expresa Michelle Bachelet? O sea, la ha expresado muchas veces, pero pareciera que el Partido Socialista, sobre todo, ha dado a entender que todavía ella no ha tomado una decisión definitiva. Bueno, yo de eso sé poco. Claro. Matilde, francamente, no sé lo que pasa, no conozco ese aspecto de negociaciones, etcétera. Pero lo que yo creo es que hay que, yo te digo las ideas que yo tengo. Yo creo que hay que reflexionar sobre cómo se construye una centro-izquierda que tenga un futuro. Y para eso me parece que es muy importante tomar riesgos, uh-huh. tomar riesgos, incluso riesgos fuertes. O sea, eso significa... Y lo segundo... Claro, desplegar la candidatura. Y lo segundo, perdona, Matilde, y lo segundo que me parece es que hay necesidad de una reflexión frente a un gobierno que fue un gobierno, por decirlo así, extraño, que primero tuvo una fase refundacional y después tuvo una fase en que fue transformándose en un gobierno reformador.
Entonces hay que analizar todo eso y ver quién puede representar mejor eso en el futuro. Ujú. Yo creo que tiene que ser algo nuevo, riesgoso. Ernesto, eso también genera definiciones en el gobierno, porque Carolina Toá ha sido puntal dentro del gabinete y en el gobierno del presidente Boric. Si sale del Ministerio del Interior, ahí hay voces que dicen debiera ocupar el cargo un socialista que perdió la vez anterior cuando salió Manuel Monsalve. ¿A quién ves tú con capacidad de dirigir el Ministerio del Interior en esta línea que tú dices del aprendizaje? Yo creo que en el gobierno del presidente Boric no hay espacio para cometer errores en interior. No hay espacio para cometer errores en un tema que es tan presente en la población como el de la seguridad. Como no hay espacio para cometer errores en la economía, en facilitar que Chile pueda terminar este año en una situación económica que vaya increyendo, que vaya mejorando y que vaya generando mayor bienestar. Y en ese sentido yo no tengo nombres, pero yo creo que tiene que ser una persona que tenga una gran madurez y que dé confianza a la población. Ernesto, Quien ocupe ese lugar, en el caso de que Carolina Toá sea la candidata. ¿cómo has visto las críticas al ministro Marcel en el último tiempo? ¿Tú crees que son solamente razones electorales o hay un sustento? Mira, yo creo que es una combinación. La tarea de Mario Marcel desde que se inició el gobierno ha sido una tarea, digámoslo, de los 7 trabajos de Hércules. ¿Ah? Ha sido una tarea muy difícil para generar confianza cuando las cosas iban por un lado de una situación de una oposición muy frenética. ¿Ah? Y refundacional. Y por lo tanto él ha logrado muchas cosas en términos de una economía que no se desarme, una economía que no sea considerada. En el mundo la economía chilena no es considerada una economía que se está cayendo a pedazos, eso no es así, no es verdad. Pero que también eso lo ha limitado para poder salir adelante con algunas tareas más audaces que hubieran permitido un mayor crecimiento y de tal manera que todo lo que se proponga hacia adelante sea algo que sea sostenible en el tiempo. Ernesto, ¿tú ves que la elección presidencial está abierta o ves con clara ventaja a la oposición por sobre el oficialismo por este fenómeno que la gente vota contrario al que está gobernando? Bueno, eso está pasando, ¿ah? Está pasando en América Latina con mucha fuerza, pero está pasando también en otros países, está pasando con fuerza en Europa desgraciadamente hacia posiciones con muy pocas convicciones democráticas en algunos países, pero habrá que ver cómo se da esto. Yo creo que, claro, la fuerza de oposición tiene hoy en el mundo, no solo en Chile, mayores posibilidades de contar con una mayoría. Pero eso no es una regla, no es un destino, ¿ah? No es una situación que esté determinada hoy para siempre, porque vuelvo a repetir, es muy volátil la situación política en la sociedad que estamos viviendo, en la sociedad de la información. Y una última pregunta, sí, para aprovechar además que vienes llegando de Europa. Tú hace unos días publicabas una columna que se llama Europa estupefacta. Y claro, frente a Donald Trump, que en un mes y medio de gobierno ya ha tenido definiciones que uno no pensaba que iba a llegar a tener,
con lo que vimos durante el día viernes, esta comparecencia con Volodymyr Zelensky, que superó cualquier cosa que uno hubiera visto. Este efecto Donald Trump ha tenido la capacidad de unir a Europa. Mira, ha tenido una capacidad de tener en Europa un cambio de la atmósfera que se estaba viviendo, que era una atmósfera solo de estupefacción, que es la que yo vi durante ese mes. Yo creo que esto fue la gota que rebalsó el vaso. Y fue la gota que rebalsó el vaso en un sentido, Matilde, y lo que voy a decir lo digo con mucha responsabilidad. Yo, viendo el conjunto de las actuaciones de Trump y de Musk, que aparece hoy día pidiendo el fin de las Naciones Unidas y de la OTAN, la pregunta que me hago es ¿cuánto podrá resistir la democracia americana, que es una democracia que durante 80 años ha tenido toda una orientación y es la democracia moderna más antigua? ¿Qué capacidad van a tener sus instituciones? ¿Qué reacción va a tener su gente? Porque aquí lo que yo veo no es un presidente, como te dijera yo, un presidente extremista solamente. No veo un presidente que esté dispuesto a dar vuelta a las alianzas y a no considerar todos los valores culturales, democráticos de la democracia liberal. Yo veo un cambio, la posibilidad o el peligro, lo voy a decir mejor, de un cambio de régimen. ¿Que alguien elegido democráticamente pueda convertirse en un autoritario? Pueda convertirse, no es primera vez que pasaría en la historia moderna de la humanidad, pueda convertirse en una cosa distinta, que no le pongo nombre, pero en una cosa que está basado en lo autoritario, que está basado también en el desprecio a las instituciones democráticas, a la construcción de una estructura internacional que permita la paz y que simplemente manden los matones, es decir, los países que tienen mayor cantidad de poder nuclear, vale decir Estados Unidos, Rusia y China. Bueno. Entonces yo en ese sentido creo que hay algo grave que está pasando y no tenemos que darnos cuenta, y los demócratas chilenos se tienen que dar cuenta de eso, de tal manera de que lo principal no sea solamente el ganar, sino cómo generar un espacio para un Chile que tendrá que debatirse en un mundo que todavía no podemos pensar hasta dónde llegará en sus conflictos. Bien, Ernesto Otone, días difíciles se viven en el mundo. Muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile, este análisis que, claro, nos hace abrir la mente y mirar los problemas grandes que se están debatiendo y que uno tiene, por supuesto, que ir también en esa línea pensando cómo Chile se inserta en esa discusión. Que estés muy bien, Ernesto. Un gusto conversar contigo. Muchas gracias a ti, Matilde. Muy buenas tardes. Y son las 6 de la tarde con 37 minutos. Hacemos un alto y esta imagen es de Concepción. Centro de Concepción, a esta hora cielos absolutamente despejados. Hacemos una pausa breve y ya estamos de regreso.